Los mercados cripto tiemblan de nuevo. Solana lanza su ETF de apuestas y se prepara para irrumpir en la escena institucional, mientras Bitcoin se enfrenta a la presión de la devaluación global y los políticos mueven piezas que podrían cambiar las reglas del juego. Satoshi maníacos del cripto, esto no es solo un movimiento financiero, es una batalla por el poder y la libertad digital. Atentos, cada decisión hoy en Wall Street, cada giro en Washington, puede redefinir quién controla el futuro del dinero. La ofensiva de Solana, el ETF que reescribe las reglas. Todo empezó con un rumor, pero se transformó en un misil financiero. Bitwise lanza su ETF de apuestas de Solana. Su CEO, Matt Hougan, lo describió como la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y no es exageración, este producto permite exposición a Solana y al staking, un doble golpe que combina rentabilidad y descentralización. Entonces, la pregunta arde, ¿ha nacido el Ethereum killer institucional? Dime, ¿tú qué crees? Te leemos en comentarios. Por ahora, los flujos se disparan y Solana sube más 6%. Lo que lleva a muchos a pensar que este ETF no solo cambia las reglas, sino quién las escribe. Si Solana conquista el terreno de los ETF, ¿qué le quedará a Ethereum? El comercio de devaluación. Bitcoin en el ojo del huracán. Mientras tanto, los mercados tradicionales se tambalean. Las monedas fiat se debilitan, los gobiernos imprimen sin control, y los inversores corren hacia Bitcoin buscando refugio. Lo que parecía una simple corrección se ha convertido en un comercio de devaluación global. BTC ronda los 125 miles de dólares, pero detrás del brillo se esconde una advertencia. Cuando todos huyen hacia el mismo activo, ese activo se vuelve vulnerable. Lo que nadie esperaba es que esta narrativa del refugio digital esté siendo empujada por los mismos bancos que antes lo despreciaban. Trump y los indultos cripto, la política entra al blockchain, y aquí la historia da un giro político. Donald Trump vuelve a colocar las criptomonedas bajo el foco tras indultar a figuras clave del ecosistema cripto. Los demócratas del Senado exigen respuestas, alegando conflicto de intereses y corrupción. Entonces surge la paradoja: quien una vez llamó a Bitcoin una estafa, ahora lo usa como herramienta política. Lo que provoca que la comunidad se divida entre quienes ven liderazgo y quienes huelen manipulación. ¿Estamos viendo el nacimiento del partido cripto en Estados Unidos, o solo otra jugada de ajedrez electoral? Alemania se levanta, Bitcoin como activo estratégico nacional. Por otro lado, en Europa, la AfD alemana acaba de pedir que el gobierno trate a Bitcoin como un activo estratégico del país. A consecuencia de ello, Alemania podría convertirse en el primer estado europeo en blindar reservas en BTC como protección frente a la inflación global. Y aquí viene lo interesante: si Alemania lo adopta, el efecto dominó en la Unión Europea sería inevitable. Lo que hoy parece una moción podría convertirse en la pólvora que detone la próxima revolución económica europea. Solana vs Ethereum, el pulso del poder institucional. De vuelta al campo cripto, Solana no está sola. Grayscale se une a la carrera con su propio ETF Sol, mientras Bitwise refuerza alianzas donde incluso aparece la sombra de Facebook, Meta. Hunter Horsley, CEO de Bitwise, insinúa que esta conexión tecnológica podría llevar a Solana a nuevas alturas. Por lo tanto, lo que antes era un simple duelo técnico ahora se convierte en una lucha geopolítica dentro del propio mercado cripto. Si Solana logra atraer a Meta, atrae aliados poderosos, el equilibrio del mercado podría cambiar para siempre. TeraWulf y la IA. El nuevo Bitcoin. En otra línea de fuego, la minera TeraWulf busca recaudar $500 millones para fusionar minería con inteligencia artificial. Su tesis es clara: la IA es el nuevo Bitcoin. Y, aunque suene audaz, los datos mineros respaldan la idea. Su eficiencia energética supera en 35% la media del sector.
Así se abre una nueva frontera donde la IA y el blockchain no compiten, sino que se alimentan. Si la IA logra minar, decidir y aprender a invertir, ¿seguirá existiendo el mercado libre? Escribe en comentarios qué opinas del mercado y qué crees que sucederá con todos estos movimientos. El mundo reacciona. Regulaciones, ETP y resistencia cripto. Mientras el oeste debate y los ETF florecen, el este regula con puño de hierro. Corea del Sur prioriza las monedas estables, aunque el presidente de Calla Global dice que ese enfoque carece de lógica. Al mismo tiempo, Australia presenta su guía oficial sobre criptoactivos, pero los expertos advierten, demasiadas normas, poca visión. Y en Suiza, Safello y Deutsche Digital Assets lanzan el primer TAO ETP en la SIX Swiss Exchange. Así que, aunque el control crece, también lo hace la innovación. Mientras los gobiernos mueven sus piezas, los innovadores avanzan con fuerza imparable. Ahora analicemos el cripto. Bitcoin precio actual, $115.000, soporte clave, $110.000, la zona que marca la frontera entre control y caída, resistencia inmediata, $111.350, $112.000. Si BTC rompe esta muralla, podríamos ver un impulso directo hacia $120K, pero si falla, la presión podría devolverlo a $109K o US $110K. Observa cómo los futuros y los bots de trading como Pionex operan detrás de escena, preparando la siguiente jugada. Ethereum, ETH, precio actual, $4.200, $4.300, soporte crítico, $4.272, donde los compradores están listos para defender cada centavo. Ethereum respira en esta zona, cada toque del soporte es la antesala de un posible contraataque. Si se mantiene, podríamos ver un avance hacia $4.350, $4.400, si se rompe, las órdenes de futuros podrían arrastrarlo hacia abajo. Solana, Sol, precio actual, $190, $195. Soporte cercano, $190, $195, donde los insiders vigilan los movimientos. Aunque Sol parece estancada, esto podría ser solo el respiro antes de un asalto imponente. Si despega, el siguiente objetivo es $200 AS $215, si no, podría retroceder hacia $185, $190. XRP, Ripple, precio actual, $2.60, $3.20. Soporte técnico, $2.75, $2.80. Cada vela de XRP refleja el pulso entre los reguladores y la fuerza del mercado. Mantener soporte permite intentar subir hacia US $3, romperlo abre la puerta a un retroceso a US $2.75. Dogecoin, DOGE, precio actual, 20 centavos, 22 centavos, zona de consolidación, 213 centavos, 214 centavos. Lo que muchos ven como un meme, DOGE puede transformarse en un detonador inesperado del mercado. Superar 215 centavos abriría camino hacia 22 centavos, perder el soporte nos devuelve a acumulación histórica. Hoy el tablero cripto mostró claramente quién mueve las piezas y quién está a la defensiva. Solana avanza con fuerza gracias a su ETF de apuestas, consolidando su lugar en la inversión institucional, mientras Ethereum mantiene su zona de acumulación, esperando el momento de contraatacar. Bitcoin, como siempre, resiste la presión de la devaluación, recordándonos que sigue siendo la referencia frente al caos monetario. En el plano político, los movimientos de Trump y los indultos generan tensión y cuestionamientos éticos, mientras Europa estudia blindar Bitcoin como activo estratégico, una señal de que la adopción institucional no es solo un rumor, sino una realidad cada vez más cercana. TeraWulf apuesta por la fusión de IA y minería, Solana y Grayscale pelean por la influencia institucional, y los reguladores de Corea, Australia y Suiza muestran que la regulación será otro frente de esta guerra global.
Lo que nadie puede ignorar es que la innovación avanza al mismo ritmo que las restricciones, generando oportunidades explosivas para quienes entienden las reglas del juego. La pregunta no es si el cripto cambiará el mundo, sino quién logrará controlarlo primero. Compañeros de batalla, este es nuestro momento. Analicen, aprendan y prepárense, porque el tablero cripto nunca ha estado tan vivo. Satoshimaniacos de la criptoesfera y criptonautas de la descentralización hemos recorrido un tablero de ajedrez global donde cada movimiento importa, los ETF que cambian las reglas, la devaluación que agita los vientos, los poderes políticos y la tecnología que redefine el campo de batalla. Y tú, compañero de guerra en este universo cripto, debes decidir tu posición. Si quieres mantener la delantera en esta guerra por el futuro financiero, suscríbete, comparte y únete a nuestra comunidad de Satoshimaniacos. En Satoshimania Cripto estamos del lado de la libertad. Este no es un juego, es nuestra resistencia, nuestra estrategia, nuestra victoria compartida. Hasta la próxima ronda, y que el hash rate esté contigo, XD.